Esta es la fiesta de Halloween más divertida del mundo. Es el Mickey's Not Scary Party en Walt Disney World en Orlando. Vamos a viajar a un lugar misterioso donde Mickey, Minnie y todos sus amigos nos van a recibir. Y sí, estoy hablando de las noches de no terror. Esta es una noche terrorífica con 3 eventos principales para toda la familia. Realmente el primero es este que estás viendo, que es el desfile de Boo to You. Y es un evento que cruza por todo el parque y es uno de los más bonitos, donde vas a ver carros alegóricos, bailarines y un show con los villanos de Disney. En verdad vale muchísimo la pena. Además de este lugar se encuentran los fuegos artificiales. Realmente vas a ver muchísimos. Esta parte se llama Not So Spooky Spectacular y es el último evento que ocurre una vez al día, y realmente, créeme, no solamente son los fuegos artificiales, sino que hay una historia detrás. Además, si te pierdes de este desfile llamado Boo to You, se repite unas cuantas ocasiones en el parque y a mí me encantó. Me parece que cumple con el objetivo, que es emocionarte y llevarte al tema del Halloween. Eso sí, casi todas las presentaciones llevan la misma música, lo cual lo puede hacer bastante tedioso. Pero los disfraces, sin duda alguna, son espectaculares. Y este que estás viendo, yo no le tenía tanta fe. Se llama Hocus Pocus Villain Spectacular. No te lo voy a spoilear, pero aparecen todos los villanos que se ganaron nuestro corazón de una forma u otra. Entonces, eso a mí me parece súper bueno. Los 3 shows van ligados. Digamos que es una historia de Halloween para todos los niños y también para los adultos. Así que resulta conmovedor recordar pues mucha de nuestra infancia con esto. Los voy a dejar con un cachito del show porque a mí me encanta. I'm going to do my stuff. What are you gonna do? I'm gonna do the best I can. What are you doing? Resulta que para que tu viaje a este lugar sea mucho más bonito, tienes que llegar, te recomiendo, desde las 3 de la tarde, para que con eso puedas hacer tiempo y entrar a las 4 de la tarde y disfrutar del parque. La fiesta inicia a las 7 de la noche, eso es muy importante que lo sepas, y este es el punto central donde vas a ver pues fuegos pirotécnicos y también otro de los eventos, que es un desfile con todos los villanos, que esos villanos que nos ganaron el corazón en distintas películas de Disney. Así que este es el lugar central. Ahora, trick or treat. Recorrer el parque cargando dulces no es lo mejor, así que déjalo hasta el final. Te vas a llevar dulces, entonces eso no va a faltar. Largo y ancho de todo el parque van a encontrar diferentes meet and greets con su personaje favorito, con el que quieran, y algunos más raros que otros. Yo ya me formé para el meet and greet de Goofy. Es uno de los que no toda la gente ubica porque ya está lejos de cuando inicia la emoción. Todo esto inicia a las 7 de la noche, entonces mi recomendación es: haz la mayor cantidad de meet and greets que puedas y haz el link de esas fotografías a tu pase para que las puedas descargar. Yo ya me voy porque también hay una fila virtual, hay filas virtuales para ciertos juegos. Acuérdate que vas a estar en Magic Kingdom y Magic Kingdom está hecho para los más pequeños. Entonces no te desesperes por los rides, no vayas a hacer las montañas rusas en un principio. Disfruta del evento y ya después, durante la noche, cuando haya menos gente, disfrutas de los juegos. Yo ya me voy y ese es mi plan para hoy. ¡Wow! Vean nada más, qué increíble esto. Uf. Vean. La recomendación de hoy es que hagan la fila virtual. Sí o sí, pase lo que pase, suceda lo que suceda, si es que quieren hacer Tron. Yo la hice a las 6 de la tarde, son las 12 de la noche y apenas voy a pasar. Miren. Una
de las diferencias de este evento comparado con otros parques de diversiones es aquí no hay casas embrujadas porque solamente hay uno que es The Haunted Mansion y está muy interesante, sobre todo en esta época. En Universal, en SeaWorld, lo que vas a tener son pues casas embrujadas a las que puedes entrar, casas y zonas. En este caso, lo interesante es que conozcas a tus personajes favoritos, hagas el pedir dulces, el trick or treat, y también disfrutes de los shows de la temporada. Entonces, eso es lo que tienes que tener en mente. Y hay muchas personas que vienen disfrazadas, como te puedes dar cuenta, y eso es lo que hace a este lugar único. En el tema de disfraces es bien importante. Tienen que ser family friendly, porque si no, no te van a dejar pasar. ¿Y cuánto cuesta? Te soy muy honesto, no es nada barato. Las entradas son separadas del parque y los costos van de los 100 a los $199. Es un evento totalmente dedicado al Halloween. Este evento solamente incluye la entrada y los dulces que quieras. Así. Y el presupuesto por persona para este Mickey's Not So Scary Halloween Party es más o menos de $200 por persona. Se pueden gastar al menos 100 en la entrada del evento, 30 por la comida, 30 por souvenirs y 50 por algo adicional. Entonces, solamente para que lo tomes en cuenta. Pero sí les quiero decir algo, ya sea que vengan aquí en noviembre o para Navidad, van a tener algo. No todas las atracciones están abiertas en estos eventos nocturnos. O sea, unas cuantas están abiertas, entonces tratan de hacer las mayor posibles. Hablando de los costos, hay uno que no toda la gente considera, que son las fotos que te toman los fotógrafos como este chico de verde de Disney. La ventaja es que vas a tener recuerdos para toda la vida, la desventaja es que el costo es bastante alto, que son más de $100. Eso es algo importante que lo consideres en tu presupuesto. Lo interesante es que lo puedes ligar directamente a la aplicación y bajarlas. En mi caso, yo pedí que me tomaran fotos con mi celular y también se puede. Oh, miren qué hermosa montaña, qué hermosa montaña. Y qué alto está, qué alto se ve. ¡Alzamos las manitas! ¡Y ¡yeah! ¡Woo! Yo fui a Disney a los 21 años y me costó mucho trabajo hacerme la idea de que en un día me iba a ser difícil recorrer todos los parques. Entonces sí iba con la idea de recorrer 2 parques en el día o a lo mejor únicamente llegar a la fiesta de Magic Kingdom y se acabó. El parque se divide en 7 regiones que es Main Street, Adventureland, Liberty Square, Frontierland, Fantasyland y Tomorrowland. Por supuesto, si lo que quieres es ver todo el parque, te tomará más o menos unas 4 horas. Entonces sí es posible, sí es viable y por supuesto mi zona favorita es esta, que es Tomorrowland. Si viajas con niños menores de 10 años, quizá deberías incluir las fiestas de baile como parte de tus actividades. Estas fiestas están hechas para que los más pequeños se diviertan y realmente participen. No son los eventos más populares, pero sí vale la pena darte una vuelta para vivirlas. Sí, es el mismísimo Jack Sparrow y uno de los rides más queridos de todo Disney es Piratas del Caribe. Piratas del Caribe dicen que cambió un poco o que cambia en la temporada de Halloween. Así que tiene años que no me subo esto y espero que sí sea distinto. Hello, sir. Somebody I blundered my plunder. Oh! Somebody stole my treasure. No way. Okay, let's find it. What you gonna do? Creo que uno de los tragos amargos de Disney en general es que ves lugares preciosos y entras y te das cuenta que es un restaurante o es una tienda de merchandising como la que estás viendo. Hay tiendas especializadas como esta de la mansión embrujada y la verdad es que te quieres llevar todo aunque no lo necesites y quién sabe cuándo lo vayas a usar.
Eso sí, o sea, métete bajo tu propio riesgo. Sí hay cosas que están bonitas y que no encontrarás en otro lugar. Ahora, para el tema de las fotografías, te recomiendo que lo hagas al menos 1 hora antes del cierre del parque para que la tengas más vacío e iluminado como estás viendo ahorita. Y si tienes un poquito de tiempo y ganas, quédate hasta el final. A eso realmente vale la pena y te vas a sentir orgulloso de haber terminado. Ellos son los últimos, los que se encargan de que el parque esté vacío. Sí, ¿vale la pena venir aquí? Sí. Comparado con otros parques, la inversión, porque es una inversión, está lleno de experiencias, es fabulosa. Lo que le falta a este lugar, comparado con el Festival de Navidad, le falta más decoración. Digamos que el de Navidad es mucho más emocional. A mí, en lo personal, me gustó más el de Navidad. Se los cumplí y les mostré todo lo que había de este lado de Disney. Me da mucho gusto que se conecten y que sobre todo se lleven una experiencia nueva. Gracias a todos los nuevos que se han suscrito, gracias a los que ya han estado. Y si quieren saber más aventuras y algunas otras cosas alrededor del mundo, nos vemos en Cero Peligro en Instagram. También estoy en todas las redes sociales, ya saben. Y en serio, me da mucho gusto que estén aquí.